Hola chiquillos. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Les habla la profesora de matemáticas Marcela Torres. En el siguiente video veremos la lección 4 de matemáticas eh, y representa la continuación de la lección anterior, que es la gráfica de la parábola. Recordemos que la lección anterior yo les explicaba que habían 5 elementos claves para graficar una parábola y vimos 3 de ellos, que fueron la concavidad de la parábola, que es la forma que tiene esta, ¿cierto? La intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. En esta oportunidad entonces veremos los otros 2 elementos faltantes para poder graficar nuestra parábola. Entonces, el siguiente elemento, ¿cierto? O en este caso nuestro paso 5 sería determinar el eje de simetría. Antes de ver cómo determinarlo, vamos a ver qué es el eje de simetría. En estos momentos, ¿cierto? Se muestra una parábola que está dibujada en un color azul, ¿cierto? Y hay una línea punteada roja. Esta línea punteada roja es el eje de simetría. Si nosotros pusiéramos un espejo sobre esta línea, veríamos la parábola completa. Es decir, el eje de simetría divide en 2 partes iguales a una parábola, en este caso una parábola convexa. En este otro ejemplo, ¿cierto? Vemos una parábola cóncava y un eje de simetría mostrado en color azul. Entonces, este eje divide en 2 partes iguales nuestra parábola. ¿Cómo determinar esta recta, chiquillos? Muy sencillo. Vamos a continuar con el mismo ejemplo, ¿cierto? Para graficar esta función cuadrática, x cuadrado menos 2x más 1. Y entonces el eje de simetría se obtiene de esta fórmula x es igual menos b dividido en 2a. Recordemos entonces que debemos obtener el parámetro a que vale 1, b menos 2 y c que vale 1. Entonces paso siguiente es reemplazar estos valores en la fórmula. En este caso, en el numerador tenemos, el primer menos es el de la fórmula y el segundo es del valor de b. Dividido por 2 multiplicado por 1. Esa x que ustedes ven ahí entonces significa multiplicación. Y luego entonces resolvemos y obtenemos que x vale 1, que sería nuestro eje de simetría. Ya más adelante vamos a ver cómo dibujar, graficar este parámetro. El siguiente parámetro entonces es el vértice. ¿Qué es el vértice, chiquillos? Aquí vemos 2 parábolas, una a mano izquierda convexa y a mano derecha una cóncava, ¿cierto? Y también vemos el eje de simetría que acabamos de entender, ¿cierto? En líneas punteadas. El vértice, en el caso de la parábola de la mano izquierda, que es convexa, es el punto más bajo de la parábola, ¿sí? Ese punto A que ustedes ven ahí graficado, entonces es el vértice. Y en el caso de la parábola de la mano derecha, que es cóncava, es el punto más alto de la parábola y está ahí dibujado con la letra C. Recordemos que el vértice es un punto, por lo tanto tiene que tener un número para el eje X y otro para el eje Y, ¿cierto? Y que también los puntos se representan en la gráfica con letras mayúsculas. Entonces, ¿cómo obtenemos el vértice? Recordemos entonces de nuestro ejemplo que A vale 1, B vale menos 2 y C vale 1. Bueno, aquí tenemos entonces, se muestra la fórmula de vértice. Esta fórmula, ¿cierto? Tiene una primera parte para el eje X, que sería menos b partido en 2a, coma, y la segunda fórmula, ¿cierto? Es para el eje Y. 4 por a por c menos b cuadrado partido en 4a. Paso siguiente, entonces, es reemplazar estos valores en la fórmula, ¿cierto? Ahí teníamos los valores, entonces, y luego resolvemos. En la parte del eje X, ¿cierto? Nos da 2 dividido en 2, y en la parte del eje Y nos da 4 menos 4 dividido en 4. 2 dividido en 2 es 1, 4 menos 4 es 0, partido en 4, y finalmente obtenemos el vértice
ser cierto, que es 1,0. Recordemos que el 1 corresponde al eje X y el 0 corresponde al eje Y. Ok, acabamos entonces de ver los 5 parámetros fundamentales para graficar una parábola. Vamos a realizar un resumen de estos 5 parámetros debido a que los 3 anteriores los vimos en la lección pasada. Entonces, primero vimos la concavidad que se obtenía de A, si A era mayor que 0 era convexa y si era menor que 0 era cóncava. En nuestro caso, en este ejemplo particular, era convexa y sabemos que nuestra parábola tiene esa forma como de risa, ¿cierto? Segundo parámetro que vimos fue la intersección GI y lo obteníamos de la fórmula muy sencilla, ¿cierto? El punto P, 0,c, C recordemos que lo sacamos de nuestro ejercicio. En este caso C vale 1, por lo tanto la intersección con el eje Y es 0,1. Tenemos que graficarlo en el plano cartesiano, XY, ¿cierto? Y ahí entonces está, por ahí pasa nuestra parábola en el punto 0,1. Ese sería nuestro segundo parámetro. El tercer parámetro que vimos fue la intersección con el eje X y lo obteníamos con esta fórmula, ¿cierto? En este caso, la cantidad subradical daba 0 y la conclusión era que nuestra parábola tocaba el eje X solo en un punto y que era el punto X igual 1. Enseguida vimos el eje de simetría, ¿cierto? En esta lección, que lo obteníamos con esta fórmula y nos daba que x igual 1. En este caso, chiquillos, la intersección con el eje x y el eje de simetría coinciden, pero no siempre coinciden, ¿cierto? Este es un ejemplo solamente. Luego vimos el vértice, ¿cierto? Que lo obteníamos con esta fórmula y nos daba que el vértice estaba indicado con el punto 1,0. Paso siguiente, chiquillos, es graficar la parábola. Para ello necesitamos un plano cartesiano, que lo vemos aquí, donde vamos a ir graficando todos estos parámetros. Parámetro 1, ¿cierto? La intersección con el eje Y, el punto 0,1. Ahí está. Parámetro 2, ¿cierto? Nuestro eje de simetría, que era x igual a 1, ahí lo ven en líneas punteadas roja. Y el siguiente parámetro fue el vértice, 1,0, ahí está. Coincide, chiquillos, en este caso, con la intersección con el eje X. No siempre coinciden, este es solo un ejemplo. Y más o menos, ¿cierto? Tendríamos unas parábolas de este tipo, una parábola de tipo convexa. Para terminar la lección, ¿cierto? Ahí vemos la gráfica más exacta, más bonita, ¿cierto? La obtuve de la aplicación GeoGebra. En la aplicación GeoGebra ustedes pueden colocar la ecuación cuadrática, ¿cierto? La función cuadrática y la aplicación la va a graficar ahí. Entonces vemos nuestra parábola de este ejemplo. Eso, chiquillos. Recuerden que nos vemos el próximo viernes, ¿cierto? Para poder hacer un paso a paso de esta guía. Espero que todos se encuentren muy bien. Saludos y cariños a todos. Chao.